El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, gracias Ilrad. La lectura de noticias con los temas más importantes generados en las últimas horas. Gracias a nuestra amable audiencia que está conectada. Qué barbaridad, ¿eh? Cómo se van sumando, casi 900 conectados en nuestra transmisión de Facebook Live. Y poquito a poco también hemos puesto a consideración de ustedes nuestro canal de YouTube de Majestad Radio, donde también ustedes nos pueden sintonizar. Ustedes pueden escoger, ¿no?, la plataforma que quieran. La de Facebook Live, la de YouTube, ya depende de cómo ustedes se acomoden. Nos encanta leerles en el Facebook, porque evidentemente han sido prácticamente 3 años en los cuales nosotros estamos justamente en Facebook y hemos crecido, ¿no? Hemos estado creciendo constantemente gracias a la fidelidad que ustedes nos han mostrado, a la confianza en este espacio. También discrepan, obviamente, con la visión de quienes hablan, pero están allí y les agradezco por aquello. Para uno es realmente motivante ver la cantidad de personas que están conectadas, ¿no?, muy temprano en la mañana. Muchas gracias por su generosa sintonía. A ver, voy a suscribir las palabras del querido Jacobo García, ¿no?, del analista político. Espero contar con, y públicamente lo comprometo a Jacobo, espero contar con el concurso de Jacobo García el domingo para hacer el análisis postelectoral. Quiero alertar a la audiencia y voy a empezar por eso. Justamente el día domingo tendremos un programa especial aquí en Majestad Radio a las 4 de la tarde, ¿no? Desde las 4 de la tarde en adelante, para justamente revisar los resultados electorales. Estamos haciendo toda la planificación del caso para poder llegar a ustedes con la planificación que estamos haciendo y poder llegar al aire con los resultados electorales, hacer la evaluación de la jornada, tener entrevistas. Así que le comprometo al Jacobo, ¿no?, para que nos honre con su comentario. Ya lo hice con Grace Jiménez desde Cuenca, que igualmente ya le estamos comprometiendo. Ya estamos comprometiendo a algunas personas para que evidentemente nos puedan dar su lectura sobre el resultado electoral. Así que ya lo saben, que van a tener acá en nuestra estación una alternativa para que ustedes puedan estar informados el domingo después de las 4 de la tarde. Decía, Jacobo García escribe lo siguiente ayer: tal vez sea mi sesgo, que todos tenemos un sesgo, todos, ustedes, yo, Jacobo, todos tenemos un sesgo. Por eso yo siempre cuestiono el tema de la imparcialidad, ¿no? No hay imparcialidad, pues la opinión tiene un sesgo. Pero decía Jacobo, tal vez sea mi sesgo, pero honestamente no hay casi nada en esta campaña electoral, e incluye la primera vuelta, que me haya provocado la más mínima sacudida o emoción. No sé si está bien o mal, ni juzgo si el problema soy yo o los demás, pero antes no era así. Y le añade, lo que sí afirmo con todas las consecuencias es que en creatividad esto ha sido decepcionante. Y no hablo de mágicos spots, no, ni creo que estemos en un momento social y comunicacional así. Excepto algo de Herbas y el amigo que le acompañaba, todo ha sido decepcionante. Yo creo que es interesante esta postura que escribe Jacobo sobre lo que nos está dejando esta campaña electoral. Y creo que una de las cosas, para abonar a lo que dice Jacobo, a la opinión que comenta Jacobo García, sobre lo que nos está dejando esta campaña, que felizmente se acabará en 2 días. O sea, tenemos hoy martes, miércoles y el jueves para que se acabe esta campaña electoral. Es la carencia total de creatividad y la forma como de lado y lado se pegan unos balazos en el pie, pero impresionantes, ¿no? Una cosa de locos. Creo que los estrategas de las campañas, en lugar de darles puntos, hay que quitarles puntos por su falta de creatividad. Una campaña carente justamente de aportes, carente de sustento, carente de contenido, carente de condumio. Una campaña que se ha caracterizado por ser justamente una campaña sucia, de lado y lado. Ayer se difundió un spot horroroso, que creo yo, en el contexto de la necesidad de que la campaña sea propositiva, de que la campaña sea una campaña de ideas, una campaña de propuestas, es un spot que no va.
Es un spot que no tiene sentido, un spot allí poniendo un actor simulando a Lazo y que el banco le quita no sé cuánto porcentaje de interés. O sea, por Dios, no sé cuál es el objetivo de ese tipo de spots. A mí en lo personal me parece que ese spot termina siendo un balazo en el pie para la candidatura de aquellos que seguramente, aquellos creativos entre comillas que lo elaboraron, están respaldando. Y ahí por el otro lado tenemos a un supuesto comunicador social. Digo supuesto porque yo decía justamente el último fin de semana, y ya lo vamos a comentar, que aquí lamentablemente hay una línea muy fina, muy delgada, que creo que ha sido rebasada entre el periodismo y el activismo, la militancia. Entonces hay gente que sigue diciendo que se es periodista, pero están haciendo claramente activismo político, promocionando candidaturas, aparecen como corifeos, como cheerleaders de determinados candidatos. O sea, de verdad, esto siempre ha existido, pero creo que como hoy se ha rebasado, pero de un modo tan cuestionable esa línea. Pues resulta que ayer hablan de que los indígenas son como el cangrejo en la bragueta. ¿Ah? ¿Se imaginan? Los indígenas son como el cangrejo en la bragueta, denostando a los indígenas. En un país plurinacional, multicultural, pluriétnico, siempre yo les he dicho eso. O sea, que hay gente que se cree más aria que los propios arios. Aquí en el Ecuador tenemos arios, tenemos finlandeses, tenemos suizos, tenemos islandeses. ¿Qué tenemos aquí en el Ecuador? O sea, primero mirémonos en un espejo antes de empezar a burlarse del indio, como le llaman despectivamente. No reconocen que este es un país diverso, donde habemos negros, cholos, indígenas o indios, como le llaman despectivamente, ¿ya? Montubios, donde no se respetan las diversidades, donde se cuestiona a la comunidad LGBTI, donde se cuestiona a la mujer, y donde cuestionan al indígena, donde cuestionan al pobre, por el hecho de ser tal. Ese es el país que tenemos, ese es el país que yo cuestiono, y ese es el país al que yo le hablo desde mi humilde tribuna, y lo hago con respeto como siempre, porque no soy nadie, soy un ciudadano que tiene esta posibilidad de hablar detrás de un micrófono y hablar a la audiencia. Dejemos el racismo. Algún día. Dejemos el racismo. ¿Por qué siempre hay que buscar maltratar de modo despectivo y no con argumentos a los indígenas? Tienen que llamar o cuestionar a Jaime Vargas, a Leonidas Issa, a Carlos Ucuchasñay, a quien quieran. Háganlo con argumentos, pero no por su condición de indígenas. Y salir con esta estupidez, porque así es, una estupidez, de decir que los indios, como los llaman despectivamente, son como el cangrejo en la bragueta. Entonces tenemos mensajes de lado y lado, en una campaña asquerosa, sucia, como decía Jacobo García, carente de creatividad, donde se ha priorizado el ataque. Ya lo vimos en el debate. El debate del pasado 21 de marzo fue una total decepción, y lo dije en su momento, acá el día 22, el lunes 22. Una total decepción. A partir justamente del formato, pero también a partir de la actitud de los candidatos. Lamentablemente en el formato no se incluyó la posibilidad de que la moderadora en este caso pueda poner en orden a los candidatos y pueda exigirles que respondan las preguntas. El valor de la repregunta que yo siempre defiendo en el ámbito del periodismo, en el ámbito de la moderación, el valor de la repregunta. Y los candidatos perdieron una brillante oportunidad de hablar de propuestas, sino que se dedicaron a atacarse. Ni siquiera en el debate tuvimos una posibilidad de escuchar algo propositivo, algo que realmente sirva para que la gente pueda analizar a profundidad las propuestas de los candidatos y tomar una decisión. Y luego nos preguntamos, ¿por qué se escoge mal? ¿Por qué eligen mal? ¿Por qué elegimos mal? No depende solo de los ciudadanos, que claro, nosotros tenemos en nuestras manos el poder de elegir, el poder del voto. No depende solo de nosotros.
Depende también de quienes quieren ser gobernantes, de quienes quieren manejar la cosa pública. A mí me quedan claras, evidentemente por mi condición de periodista, porque los he entrevistado a los candidatos en varias ocasiones, me quedan claras varias de las propuestas. Me queda clara la visión de Lasso, me queda clara la visión de Arauz, me queda clara la visión de Borrero, me queda clara la visión de Rabascal, porque a los 4 he tenido la oportunidad de entrevistarlos. Una pena que para esta segunda vuelta ya no haya tenido la posibilidad de entrevistar a Borrero, por ejemplo, a quien lo hemos buscado, pero no ha sido posible que podamos coordinar. Buscamos una última entrevista con Lasso, tampoco fue posible dialogar con el candidato de Creo, porque decidieron utilizar un formato distinto, un formato de enlaces. Esta radio inicialmente iba a matrizar una conversación con Guillermo Lasso la semana anterior. Sin embargo, entiendo que un par de radios ahí saltaron y no quisieron que nosotros matricemos. Entonces, como yo siempre digo, aquí en esta radio están y en este espacio están quienes quieren estar. Yo debo decir que Guillermo Lasso nunca se ha negado a una entrevista con nosotros. La tuvimos hace varias semanas, pero queríamos una última como lo hicimos la semana anterior con Andrés Arauz. Eso quiero explicarles para, por ejemplo, que puedan comprender o entender, porque a veces se dicen muchas cosas que por qué no ha estado Guillermo Lasso en estas últimas semanas, porque no ha podido, porque cambiaron el formato justamente de entrevistas y de acercamiento con los medios, quienes son parte del equipo de campaña de Lasso. Con Arauz tuvimos justamente el diálogo la semana anterior. Y ahí tratar de, justamente, yo le hice a Andrés Arauz la semana anterior una entrevista que traté de que sea propositiva, para que hable de propuestas. O sea, ya en otros momentos, en otras entrevistas con Arauz hemos hablado también de temas polémicos. Pero procuré que esa entrevista sea básicamente sobre temas propositivos, porque la gente necesita saber, más allá de la confrontación, qué van a hacer Lasso o Arauz en caso de llegar al poder. Eso necesita la gente. A veces también hagamos un mea culpa, ¿no? Desde el periodismo, lo que tratamos de provocar es básicamente preguntas sobre los temas más polémicos y eludimos dialogar sobre las propuestas. Y en realidad el país necesita conocer las propuestas de fondo de los candidatos. ¿Qué van a hacer con el país pospandemia? ¿Qué van a hacer con la economía? ¿Qué van a hacer con los impuestos? ¿Cómo va a ser la relación con el sector privado? ¿Hacia dónde van a apuntalar las relaciones internacionales? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con la inclusión económica y social? ¿Qué va a pasar con el tamaño del Estado? ¿Qué va a pasar con el desempleo? Esos son los temas que nos interesan. ¿Qué va a pasar con la seguridad? ¿Cuál va a ser la relación del gobierno con los gobiernos locales? Con los alcaldes, con los prefectos, con los presidentes e integrantes de las juntas parroquiales. ¿Qué va a pasar? Esos son los temas de fondo. Pero aquí nos quedamos lamentablemente con un horrible spot que ayer se presentó para denostar a Lasso y con una declaración de alguien que respalda a Lasso burlándose de los indígenas diciendo que son como el cangrejo en la bragueta. Estamos mal. Créanme, estamos mal. Y estas cosas yo en lo personal las rechazo. Las rechazo. Porque no puede ser posible que el país se circunscriba a esto. A esto. Una campaña que ha sido cualquier cosa menos una campaña emocional. Una campaña en la cual lamentablemente ha faltado recursos para tratar de hacer más humana la propuesta de cada uno de los candidatos. Más humana. Un país que ha sufrido los últimos 12 meses por la pandemia. Un país que está sumido en la pobreza y en el desempleo. Un país que tiene un crecimiento económico negativo, como lo presentó la semana anterior el Frente Económico del Gobierno Nacional. Frente a eso, dejen de lado la campaña sucia a los dos sectores. Y a los supuestos inteligentes y creativos que se les ocurre hacer semejantes barrabasadas. Permitan que los candidatos en estos últimos 3 días, hoy, mañana y pasado, lleven adelante una campaña de propuestas. Esa campaña sucia no les hace bien a la imagen de los candidatos. No le hace bien. A Lasso no le hace bien que gente de su entorno se burle de los indígenas. No le hace bien. A Andrés Arauz no le hace bien
que supuestos creativos, hechos los sabidos, hagan spots para denostar a la otra candidatura. Un spot horrible que se difundió ayer. No les hace bien. No les hace bien. Habrá gente que los aplaude, por supuesto, de lado y lado. Pero ese no es el país que en lo personal yo quisiera. Yo no busco un país perfecto, porque no existe una sociedad perfecta. Pero sí un país en el cual comencemos a pensar y a reflexionar de otra manera y a madurar. Un país que algún día deje la fragmentación, no hablo de la división. Porque este país ha tenido históricamente división regional, por ejemplo, división política, sin duda. No pretendo eso de este país. No pretendo que sea una sociedad perfecta, porque somos humanos y somos imperfectos. Malo que lo diga, pero es así. Estamos muy lejos de otras sociedades anglosajonas, europeas, que tienen otras concepciones, pero a partir de experiencias terribles. Los europeos a partir de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. En Estados Unidos la guerra civil, por ejemplo. Nosotros no hemos vivido aquello. Este es un país pequeño. Este es un país diverso. Este es un país en el que, pese a su tamaño y a su diversidad, es un país en donde nos faltamos constantemente el respeto, todos. Los ciudadanos, los políticos, los periodistas, los medios, los diversos sectores. Yo creo que esa es una de las lecciones que deja esta campaña. Yo les digo a ustedes, querida audiencia, queridos oyentes, televidentes, internautas, cuando pase todo esto, luego de que el domingo sepamos quién gane, y ojalá que el que pierda acepte el resultado, y ojalá que el Consejo Nacional Electoral nos garantice a los ecuatorianos limpieza, transparencia del proceso electoral y del resultado. Ojalá que el CNE le dé certidumbre al país. Yo sí creo, por ejemplo, que se necesitaba un conteo rápido, pero bien manejado. Como pensé que era necesario el conteo rápido en la primera vuelta. Que lo manejaron mal. Porque salió primero la presidenta del CNE con un resultado y 20 minutos después salió el vicepresidente del CNE con otro resultado. Y no explicaron justamente a la gente las cosas. Y se generó obviamente todo el caos respecto de Lazo y respecto de Yacu Pérez. Pero era necesario un conteo rápido. Ahora no va a haber conteo rápido. Ahora lo que va a haber es un escrutinio con base en resultados oficiales. Tomen en consideración, amigos del Consejo Nacional Electoral, tomen en consideración recomendaciones que han hecho algunos sectores. Participación Ciudadana ayer hizo algunas recomendaciones respecto justamente de cómo llevar adelante el proceso de segunda vuelta el domingo. Creo que los aportes de Participación Ciudadana, y mañana conversaremos con Rudy Hidalgo al respecto, son interesantes para el debate. Voces por la Democracia, que es otro colectivo donde hay personajes que en su momento fueron parte de la función electoral, también ha hecho constantemente aportes. Hay que tomar nota justamente de algunos aportes que generan personajes y sectores externos, ajenos al Consejo Nacional Electoral. Pero ese CNE, queridos amigos y amigas, ese CNE está obligado a garantizarnos certidumbre el día domingo. Certidumbre. Y que el ganador, quien gane, así sea por un voto. Porque también quiero explicarles a algunos que a ratos evidentemente tienen alguna confusión. Para el caso ya del resultado electoral oficial, ahí no aplica el concepto del empate técnico. Eso aplica para las encuestas, porque hay un margen de error. Aquí es el conteo, y aquí gana el que tiene más votos. El que tiene un voto más gana. Así de simple, es como en el fútbol. Así hagas el gol en el minuto, en el minuto 5 de adición, por la vía del penal dudoso, termina ganando alguien. Pasa igual en las elecciones. La diferencia es que en el caso de las elecciones el CNE debe minimizar las dudas. Minimizar las dudas.
y que el que gane así sea por un voto, por encima de quien quede segundo, que esa victoria sea una victoria con base justamente en la transparencia y que el que pierda acepte la derrota y no volvamos con la cantaleta de siempre del fraude. Porque en este país, lamentablemente, cada que hay un proceso electoral, hay alguna voz que grita fraude. Y desde que yo me acuerdo, en una elección presidencial, no he visto que hayan comprobado el fraude. El fraude hay que comprobarlo. Y si van a llevar cajas al Consejo Nacional Electoral, llévenlas con documentos, no cajas vacías, como hicieron algunos, creyendo que le hacían un favor a Guillermo Lasso en 2017. Cajas vacías al Consejo Nacional Electoral. O como lo que hicieron ahora con Yacu Pérez, que querían que haya un recuento de votos y presentan 27,000 actas, miles de las cuales no correspondían a la elección presidencial de primera vuelta, pues sino a otros cargos que elegimos los ecuatorianos el domingo 7 de febrero. Entonces, seriedad a los actores políticos, seriedad, responsabilidad, sosiego, cordura, cabeza fría. Si el que pierda las elecciones del domingo tiene indicios de fraude, demuéstrelo. Pero no le lleve al país a una espiral, a una nueva espiral de división y de fragmentación. No le lleve. Sea responsable el candidato que pierda las elecciones el día domingo. Sea responsable. Eso es lo que uno aspira. Eso es lo que uno aspira de cara a este último tramo de la campaña. Yo rechazo los adjetivos calificativos, lo digo de manera frontal. Rechazo los adjetivos calificativos denostando a los indígenas. Los rechazo. Como rechazo el racismo, como rechazo el regionalismo. Fin de semana alguien en Twitter hizo un ejercicio interesante, ¿no?, para rechazar el regionalismo. Y obviamente me sumí a ese ejercicio y decía: yo nací en Ambato, mi padre es ambateño, mi madre es de Puerto Viejo, viví en Ambato, viví en Puerto Viejo, viví en Guayaquil, viví en Quito. Yo me considero un ecuatoriano que ama profundamente este país y que aborrece el regionalismo, el separatismo, esos intentos autonomistas que tienen algunos patricios. Rechazo el irrespeto a las diversidades sexuales en este país. Rechazo la burla a la comunidad LGBTI. Rechazo la burla y la forma como denostan al negro por su condición de negro. Y le llaman negro despectivamente. Le llaman indio despectivamente. Le llaman cholo despectivamente. En un país como este, que es pluriétnico, seguimos manejando este tipo de actitudes. Totalmente cuestionables. Esa era una de las cosas que quería comentar la mañana del día de hoy. Y hay otra cosa que también vale comentar, que nos está dejando esta campaña electoral. Vuelvo a citar a la Corporación Participación Ciudadana, que ayer presentó los resultados de un monitoreo respecto de la presencia de los candidatos en medios de comunicación. El querido amigo y sociólogo Agustín Burbano de Lara publicó justamente, yo repliqué el tuit de Agustín, publicó justamente el arte con los resultados de este monitoreo de participación ciudadana. Yo creo que este monitoreo debe invitarnos a la reflexión a los ecuatorianos. Este monitoreo abarca un tramo de una semana, del 23 de marzo al 28 de marzo. Herramienta de rastreo, lo que utilizó Participación Ciudadana. El Centro de Monitoreo de Medios de Participación Ciudadana hace un seguimiento a las 24 horas del día, de lunes a domingo. Fuentes monitoreadas, básicamente son canales de televisión: Ecuavisa, Ecuador TV, Teleamazonas, Gamavisión, RTU, RTS, Canal 1, Telerama, TC Televisión, Oromar, TVC. Todos canales nacionales que han sido monitoreados. ¿Quiénes han sido monitoreados? Los dos candidatos presidenciales. ¿Cuál es el total del tiempo que ha sido monitoreado? 73 minutos con 43 segundos.
el monitoreo. Y es un reporte, insisto, esto no lo dice algún actor político, lo dice una corporación que desde hace varios años está íntimamente ligada a la observación de los procesos electorales. Según este monitoreo, de esos 73 minutos con 43 segundos que justamente se revisó de la presencia de los candidatos, el candidato Guillermo Lasso, ojo, de 73 minutos con 43 segundos, Lasso tuvo 62 minutos con 51 minutos, 62 minutos con 51 segundos, tiempo en televisión. Y el otro candidato, apenas 14 minutos con 43 en el tiempo total. Lasso 62 con 51, Arauz 14 con 43. Esto es lo que pasa en el mundo real. Y yo justamente al replicar este tuit decía que el monitoreo confirma el papel de los canales nacionales en esta elección, pese a que el Código de la Democracia y la Ley Orgánica de Comunicación nos disponen a los medios el acceso de los candidatos a espacios igualitarios. Y yo soy de los que cree que esto, y lo he dicho en varias ocasiones, tanto en este espacio, en mis redes, en charlas que me invitan, en foros, esto va más allá de las legítimas líneas editoriales que tienen los medios de comunicación. Esto va más allá de eso. Cada medio de comunicación tiene una línea editorial. Todos los medios de comunicación tienen una línea editorial. Eso no es ilegítimo. Eso es legítimo. El tema es que en este país, desde la visión de los medios, no transparentamos las líneas editoriales y no le decimos a la audiencia. Los medios de comunicación no le dicen a la audiencia cuál es su línea editorial. Y se siguen presentando como medios imparciales, objetivos, independientes, bla, bla, bla. Quiere decirle a la gente en qué piensa y cuál es la línea editorial del medio de comunicación. Pero eso no significa que el medio de comunicación va a manejar semejante asimetría de darle la mayor cantidad de espacios a la una visión política versus la otra, infringiendo lo que dice la ley. Y ojo, esto no es exclusivo de esta etapa electoral, ¿eh? Esto no. Esto ya ha pasado en elecciones anteriores, cuando el poder estaba en otras manos y cuando los medios de comunicación estaban por otro lado. Pasaba exactamente igual. Por eso yo soy de los que dice recurrentemente que las cosas cambiaron para no cambiar. Las cosas cambiaron para no cambiar. Aquí no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Y llegamos justamente a un momento en el cual, esta es otra demostración de que lamentablemente hay distorsiones en el manejo de las campañas electorales. Los medios estamos obligados a garantizar espacios igualitarios. Eso dicen las leyes. Que por supuesto los medios tienen una línea editorial y que probablemente esa línea editorial significa apoyar a una candidatura. Pero háganlo con inteligencia. Pero aquí abiertamente se respaldan unas candidaturas y se fustigan otras candidaturas. Las cosas cambiaron para no cambiar. Créanme, y les pido disculpas por hablar en primera persona. En este espacio, que muchos nos etiquetan, en este espacio nosotros no le cerramos las puertas a nadie. Aquí viene el que quiere venir y aquí no viene el que no quiere venir. Aquí en la primera vuelta tratamos de tener a todos los candidatos presidenciales. No fue posible. Pero no faltó por nosotros. Nosotros hicimos gestiones para tener en lo posible a los 16 candidatos presidenciales. No los tuvimos a todos. No fue posible. Por un tema de agenda, por un tema de coordinación, pero aquí se hizo el esfuerzo. En el caso, por ejemplo, de los legisladores en la primera vuelta, como era imposible por la cantidad de candidatos tener entrevistas individuales,
lo que hicimos o generamos fue un formato de conversatorios, un formato tipo panel, que no era un debate, para que 3 candidatos a la asamblea de diversas vertientes políticas e ideológicas le presenten a sus electores sus propuestas, tratando de garantizar la diversidad. No alcanzamos con todos, era imposible, pero se hizo el esfuerzo. Se hizo el esfuerzo. Porque creemos justamente en este espacio, en la diversidad. Y en la necesidad de que la audiencia tenga diversas visiones sobre lo que está pasando. Ayer tuvimos en este espacio a Nina Pacari. Hoy tendremos a Ángel Tipantuña. Ayer tuvimos a Patricio Alarcón. Hoy tendremos a Guillón Long. Sin pretender llegar a la perfección, porque no se puede, tratamos de hacer ese tipo de periodismo en este espacio. Que nos pueden decir lo que sea aquí. Menos que somos deshonestos, intelectual y periodísticamente, porque no lo somos. Con nuestros errores tratamos de ser sinceros y tratamos de hacer este tipo de periodismo teniendo nuestra ideología. Yo tengo mi ideología, yo lo he dicho en varias ocasiones. Yo tengo mi forma de pensar, yo tengo mi ideología, yo tengo mi visión política, por supuesto. Yo no soy imparcial. No lo fui antes, no lo soy hoy, no lo voy a hacer mañana. Pero yo no le cierro las puertas de este espacio absolutamente a nadie. Y como he dicho en varias ocasiones, aquí viene el que quiere venir, aquí no viene el que no quiere venir. Por eso son pocos los funcionarios del gobierno que vienen acá, porque tienen una prohibición de que vengan a este espacio. Son pocos los funcionarios que nos aceptan entrevistas, o pocas las autoridades que nos aceptan entrevistas. Pues es una cuestión de ellos. Cuestión de ellos. Como dicen los muchachos, o como se dice popularmente, cada uno, cada uno. Pero créanme, aquí hacemos el esfuerzo de tener a todos. No darle más espacio a los unos o más espacio a los otros, teniendo quien les habla una visión ideológica y política. Sin duda. Que yo la expreso cuando ejerzo mi libertad de expresión a través de la opinión que estoy señalando justamente. Pero esto, que acabo de dar cuenta de semejante desbalance, pues que es un desbalance prácticamente de 4-1. 62 minutos con 51 segundos en un candidato versus 14 minutos con 43 segundos el otro candidato. Es un desbalance brutal. Claro, alguna gente ayer decía, pero hay que ver también a qué entrevistas rechazó el otro candidato. Yo al otro candidato lo he visto en Ecuavisa, el día domingo estuve en Teleamazonas, he estado en algunos medios, lo he visto en varios medios de comunicación nacionales. Yo creo que igualmente cuando pase esto, ojalá que algún día, ojalá, desde nuestra condición de medios y de periodistas debatamos esto. A mí me parece terrible semejante desbalance a favor de una candidatura y en desmedro de otra candidatura. Es un tema para reflexionar. ¿Ok? Estos eran los temas con los cuales llegué hoy. Por ahí se me quedaron un par. Siempre falta tiempo para seguir con el jarabe de lengua. Eso mismo estoy diciendo, Milton. Es que el monitoreo, para los que no me escucharon, y te comento, Milton, el monitoreo es del 22 al 28 de marzo, o sea, el programa del domingo no está considerado en ese monitoreo, o sea, habría que ver qué dice el otro monitoreo, que seguramente vendrá, claro, pero este es un monitoreo que evidentemente da del 22 al 28 de marzo. Veamos qué pasa en abril, o sea, en la última semana de campaña. Evidentemente el domingo un candidato tuvo un espacio importante en un canal de televisión, ¿no? Claro, y también me dicen, esto también es importante, que el candidato Arauz estaba invitado, por ejemplo, a Teleamazonas el pasado lunes y canceló a última hora. Por eso yo citaba justamente que algunas personas me decían que habrá que ver cuáles entrevistas aceptó y cuáles canceló, que creo que también es un tema para la reflexión. Pero que hay un desbalance, hay un desbalance. Hay que analizar ese desbalance.